Detente. Antes de seguir viendo este vídeo, necesito que escuches esto con atención. Nada, absolutamente nada, tenía por qué existir. Ni tú. Ni yo. Ni el tiempo. Ni el universo. Y sin embargo, aquí estamos. La ciencia puede explicar cómo funciona el universo. Pero hay una pregunta que ni la física, ni la filosofía, ni la religión han podido responder completamente. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Si hace 13.800 millones de años no había nada. Entonces dime, ¿de dónde salió todo? Y lo más inquietante es esto. Tal vez la existencia misma sea un error. Una anomalía. Algo que nunca debió ocurrir. Quédate. Porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma en la que ves la realidad para siempre. Imagina por un momento un escenario imposible de visualizar por completo, la nada absoluta. No un espacio vacío, no oscuridad, no silencio. Porque incluso el silencio necesita tiempo, y la oscuridad necesita espacio. La nada absoluta no tiene dimensiones, no tiene leyes, no tiene potencial. No espera, no cambia, no ocurre. Simplemente no es. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo en un universo lleno de energía, materia, tiempo y movimiento. Ese simple hecho convierte a la existencia en el mayor misterio jamás enfrentado por la mente humana. Durante siglos, los seres humanos han intentado explicar el origen de todo. Las religiones hablaron de creación divina. La filosofía habló de causas primeras. La ciencia moderna habló del Big Bang. Pero todas estas explicaciones comparten un problema inquietante: ninguna responde realmente por qué existe algo en lugar de nada. El Big Bang, por ejemplo, describe cómo el universo comenzó a expandirse desde un estado extremadamente caliente y denso. Pero no explica por qué ese estado existía en primer lugar. No explica por qué hubo una explosión inicial en vez de nada. Aquí es donde el problema se vuelve profundamente perturbador. Porque si retrocedemos en el tiempo todo lo posible, si desarmamos el universo pieza por pieza, las galaxias, las estrellas, las partículas, incluso el espacio y el tiempo, llegamos inevitablemente a una pregunta sin salida. ¿Por qué hubo un comienzo? Muchos científicos han propuesto que el universo surgió a partir de fluctuaciones cuánticas del vacío. Pero esto crea una paradoja aún mayor. Porque el vacío cuántico no es nada. Es algo. Tiene leyes, campos, energía. Entonces la pregunta sigue en pie: ¿por qué existen esas leyes? ¿Por qué existe ese vacío y no la nada absoluta? La nada, en teoría, es el estado más estable posible. No requiere energía, no requiere causas, no requiere explicación. Desde una lógica pura, la nada debería ser lo normal. La existencia, en cambio, es lo extraordinario. Y sin embargo, vivimos en una realidad donde lo extraordinario ocurrió. Algunos filósofos han sugerido que la nada es imposible. Que la existencia es necesaria. Pero esta idea no resuelve el problema, solo lo desplaza. ¿Por qué entonces surge otra pregunta aún más inquietante? ¿Por qué la realidad tiene que existir? ¿Por qué no puede simplemente no haber nada en absoluto? Este dilema ha llevado a muchos pensadores a una conclusión incómoda: tal vez la existencia no tenga una razón. Tal vez el universo no debía existir. Tal vez simplemente ocurrió. Pero si eso es cierto, entonces nuestra realidad no es el resultado de un propósito, sino de un accidente cósmico. Y aquí el impacto psicológico es enorme. Porque si el universo existe sin razón, entonces nosotros también. Nuestra vida, nuestra conciencia, nuestras decisiones, todo sería parte de una cadena de eventos que nunca tuvo que empezar. La existencia se vuelve frágil. Contingente. Casi absurda. Algunos científicos modernos han propuesto teorías aún más radicales. Multiversos infinitos, universos burbuja, realidades que nacen y mueren constantemente. En estos modelos, nuestro universo no es especial. Es solo uno más entre infinitos intentos de existencia. Pero incluso estas teorías no escapan del problema original. ¿Por qué aunque existan infinitos universos, por qué existe el multiverso en lugar de nada?
Cuanto más profundo cavamos, más clara se vuelve una verdad inquietante. La pregunta no tiene una respuesta definitiva. No porque seamos ignorantes, sino porque tal vez la pregunta misma revela un límite de la mente humana. Tal vez estamos intentando aplicar lógica, causa y efecto a algo que existe antes de cualquier lógica. Y eso nos deja frente a una posibilidad inquietante. Que la existencia sea un misterio permanente. Que nunca sepamos por qué hay algo en lugar de nada. Y que vivir signifique aceptar que estamos aquí, sin una razón final. Pero lejos de ser una idea deprimente, esta revelación puede ser profundamente transformadora. Porque si nada tenía que existir, entonces todo lo que existe es extraordinario. Cada momento, cada pensamiento, cada segundo de conciencia ocurre contra todas las probabilidades imaginables. La existencia no es lo normal. La nada lo sería. Y sin embargo, estamos aquí. Si la existencia ya es un misterio, el tiempo lo vuelve aún más perturbador. Porque cuando hablamos del origen del universo, siempre asumimos algo sin cuestionarlo, que el tiempo comenzó. Pero, ¿qué significa realmente que el tiempo empiece? Antes del Big Bang no había estrellas, ni espacio, ni materia, pero tampoco había antes. El concepto mismo de pasado deja de existir. Y esta idea, cuando se entiende de verdad, rompe por completo nuestra intuición. La mente humana está atrapada en el tiempo. Pensamos en términos de causa y efecto, de antes y después. Todo lo que conocemos ocurre dentro de una secuencia temporal. Pero si el tiempo tuvo un inicio, entonces surge una pregunta imposible: ¿qué causó el inicio del tiempo si no existía el antes? Decir que el tiempo comenzó con el Big Bang no resuelve el problema, solo lo disfraza. Porque comenzar implica un cambio. Y todo cambio necesita tiempo para ocurrir. Entonces, ¿cómo puede el tiempo empezar sin tiempo? Aquí es donde la física moderna empieza a sonar más como filosofía extrema. Algunas teorías sugieren que el tiempo no es fundamental, que no es una realidad básica, sino una ilusión emergente. Algo que surge de procesos más profundos, más abstractos, que no se rigen por el pasado y el futuro como los entendemos. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. No avanza. No se mueve. Nosotros somos los que nos movemos dentro de una estructura atemporal. Esto cambia todo. Porque significa que el universo no está ocurriendo momento a momento. Tal vez todo ya existe al mismo tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Cada segundo de tu vida, cada decisión, cada pensamiento, ya estaría inscrito en la estructura total de la realidad. Desde esta perspectiva, el tiempo sería solo una experiencia subjetiva. Una forma en la que la conciencia recorre una realidad fija, como si leyera una película fotograma por fotograma creyendo que la historia se está creando, cuando en realidad ya está completa. Y esto lleva a una idea profundamente inquietante. El futuro ya existe. No como una predicción, sino como una parte real de la estructura del universo. Si el tiempo no fluye, entonces no estamos yendo hacia el futuro. Estamos descubriendo algo que ya está ahí. Pero entonces surge una pregunta aún más perturbadora. Si el futuro ya existe, ¿tenemos libre albedrío? Si cada instante de tu vida ya forma parte del bloque completo del tiempo, entonces tus decisiones no estarían creando nada nuevo. Estarían simplemente revelando algo que siempre estuvo determinado. La sensación de elección podría ser solo una ilusión generada por una conciencia atrapada dentro de la secuencia temporal. Algunos científicos rechazan esta idea porque resulta psicológicamente insoportable. Pero otros la aceptan como una consecuencia inevitable de las matemáticas. En ciertas ecuaciones fundamentales, el tiempo no aparece como una variable especial. El universo no distingue entre pasado y futuro. Esa distinción solo existe en nuestra mente. Y si el tiempo no es fundamental, entonces su inicio tampoco lo es. El Big Bang no habría sido el comienzo, sino una frontera. Un límite dentro de nuestra forma de percibir la realidad. Más allá de ese límite, nuestras nociones de tiempo dejan de funcionar. Esto significa que la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, no tiene sentido. No porque no sepamos la respuesta, sino porque estamos usando un concepto, el antes, que deja de existir en ese nivel de realidad. El tiempo, entonces, no sería el escenario donde ocurre el universo. Sería un subproducto del universo.
algo que emerge solo cuando la realidad alcanza cierto nivel de complejidad. Y aquí aparece una idea aún más radical. Si el tiempo puede no existir en lo fundamental, entonces también podría dejar de existir. El final del universo no sería una explosión ni un colapso, sino la desaparición del tiempo mismo. Un estado donde no hay cambio, no hay eventos, no hay secuencia. No oscuridad. No vacío. Simplemente, nada ocurriendo. Desde nuestra perspectiva humana, esto es imposible de imaginar. Porque imaginar requiere tiempo. Pero la realidad no está obligada a ser imaginable. Tal vez el tiempo no es una ley eterna. Tal vez es una fase. Una condición temporal que apareció, y que algún día podría desaparecer. Y si eso ocurre, todo lo que somos, todo lo que hemos vivido, todo lo que pensamos que pasó o pasará, quedará congelado en una estructura eterna, sin movimiento. No porque el universo haya terminado, sino porque el tiempo dejó de existir. Hasta ahora hemos hablado del universo, del tiempo y de su origen. Pero ahora llegamos al punto donde todo se vuelve verdaderamente inquietante. Porque incluso si el universo existe, incluso si el tiempo existe, queda una pregunta imposible de ignorar. ¿Existe la realidad cuando nadie la observa? Durante siglos, se asumió que el universo es algo sólido, objetivo, independiente de nosotros. Las estrellas existen aunque nadie las mire. Las galaxias giran aunque no haya testigos. Pero la física moderna empezó a revelar algo profundamente perturbador. A nivel fundamental, la realidad no se comporta así. En el mundo cuántico, las partículas no tienen una posición definida hasta que son observadas. No están aquí ni allá. Existen como probabilidades. Como posibilidades abiertas. Solo cuando ocurre una observación, la realidad colapsa en un estado concreto. Esto no es filosofía. Es experimento. Repetido miles de veces. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué significa observar? Aquí es donde la idea se vuelve peligrosa. Porque observar no es simplemente mirar. No es usar un instrumento. Es un acto de interacción con la información. Y cuando ese acto ocurre, la realidad cambia. Esto sugiere algo que nuestra mente resiste aceptar. La realidad no está completamente definida hasta que es observada. Si esto es cierto, entonces el universo primitivo, antes de estrellas, planetas y vida, existía en un estado extraño, incompleto, indeterminado. ¿Quién lo observaba entonces? Algunos científicos dicen que no hace falta conciencia, que cualquier interacción cuenta como observación. Pero otros no están tan seguros. Porque incluso una interacción es, en cierto sentido, un intercambio de información. Y la información implica estructura. Implica significado. Aquí aparece una posibilidad profundamente inquietante. La conciencia no surge de la realidad surge junto con la conciencia. Esto no significa que la mente humana creó el universo. Pero sí sugiere que el universo y el observador están entrelazados de una forma fundamental. No hay realidad pura sin observación. No hay observación sin algún tipo de conciencia. Y entonces surge una pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿Qué es la conciencia? No es materia. No es energía. No es una partícula. No aparece en las ecuaciones fundamentales de la física. Y sin embargo, sin conciencia, no hay experiencia. No hay universo vivido. No hay algo. La ciencia puede describir el cerebro, las neuronas, los impulsos eléctricos. Pero no puede explicar por qué todo eso produce una experiencia subjetiva. ¿Por qué hay un alguien detrás de los pensamientos? Este es el llamado problema duro de la conciencia. Y hasta hoy, nadie lo ha resuelto. Algunos filósofos y científicos han propuesto una idea radical, que la conciencia no es un producto del universo, sino una propiedad fundamental, como el espacio o el tiempo. Que la realidad, en su nivel más profundo, es consciente. Si esto es cierto, entonces el universo no es una máquina sin mente. Es algo que experimenta, que observa, que se manifiesta a sí mismo a través de infinitas perspectivas. Tú no serías un accidente. Serías una forma en la que el universo se observa a sí mismo.
Pero esta idea tiene un lado oscuro. Porque si la realidad necesita observadores para existir de forma definida, entonces la desaparición de la conciencia tendría consecuencias cósmicas. Un universo sin observadores no colapsaría en la nada, colapsaría en la indeterminación. La realidad perdería forma. No porque se destruya, sino porque deja de ser definida. Esto transforma completamente nuestra posición en el cosmos. Ya no somos espectadores pasivos. Somos participantes. Cada acto de observación fija una pequeña parte de la realidad. Y aquí aparece una idea aún más perturbadora. Si la conciencia es fundamental, entonces el universo siempre necesitó un observador. No humano. No biológico. Pero algo. Esto abre la puerta a interpretaciones que rozan lo prohibido. Una conciencia cósmica, una estructura observadora primordial, una realidad que nunca estuvo sola. Tal vez el universo no comenzó en silencio. Tal vez comenzó siendo observado. Y si eso es cierto, entonces nuestra existencia no es irrelevante. Es parte de un proceso mucho más profundo donde realidad y conciencia nacen juntas. La pregunta ya no es solo, ¿por qué existe algo en lugar de nada? La pregunta es, ¿para quién existe? Hasta ahora hemos cuestionado el origen del universo, el tiempo y la conciencia. Pero ahora llegamos a una idea que hace que todo lo anterior parezca solo el comienzo. ¿Y si la realidad no es infinita, sino limitada? ¿Y si lo que llamamos universo es solo una estructura cerrada, con bordes invisibles que nunca vemos, pero que están ahí? Durante mucho tiempo se asumió que la realidad es continua. Que el espacio y el tiempo fluyen sin interrupciones, como un río sin cortes. Pero la física moderna empezó a descubrir algo inquietante. En el nivel más profundo, la realidad parece estar hecha de píxeles. Existe una distancia mínima posible, la longitud de Planck. Un tiempo mínimo posible, el tiempo de Planck. Más allá de esos límites, las ecuaciones dejan de funcionar. No porque la tecnología sea insuficiente, sino porque la realidad misma deja de tener sentido. Esto es profundamente perturbador. Porque significa que el universo no puede dividirse infinitamente. Hay un punto donde la resolución se agota. Exactamente como en una simulación. En un videojuego, puedes acercarte a una pared hasta cierto punto. Más allá, no hay más detalle. No porque no quieras mirar más profundo, sino porque no existe más información. La realidad física parece comportarse de la misma manera. Además, las leyes del universo no son infinitamente complejas. Son sorprendentemente simples. Elegantes. Matemáticas. ¿Por qué la realidad se deja describir con ecuaciones tan limpias? Esta pregunta ha inquietado a físicos durante décadas. Porque no hay ninguna razón por la cual el universo deba ser comprensible. Podría ser caótico, incoherente, imposible de modelar. Y sin embargo, funciona como si estuviera diseñado para ser calculable. Aquí aparece una idea peligrosa. ¿Y si las leyes de la física no son leyes naturales, sino reglas del sistema? Si el universo fuera una simulación, necesitaría límites computacionales. Resolución finita. Velocidades máximas. Y curiosamente, nuestro universo tiene una velocidad máxima, la velocidad de la luz. Nada puede superarla. Nunca. No es una barrera física. Es un límite fundamental. Exactamente como un límite de procesamiento. Algunos científicos han ido aún más lejos y han propuesto que el universo funciona como un gigantesco sistema de información. Que en el fondo, todo es dato. Bits. Estados discretos. La materia sería información organizada. El espacio sería una estructura de almacenamiento. El tiempo sería el proceso de actualización. Desde esta perspectiva, la realidad no existe como algo sólido. Se ejecuta. Pero aquí aparece la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si vivimos en una simulación, ¿quién la ejecuta? No necesariamente seres como nosotros. Podría ser una civilización muy avanzada. Podría ser una forma de inteligencia que ni siquiera podemos imaginar. O podría ser algo aún más inquietante, una realidad superior que jamás podremos alcanzar.
Y aquí entramos en el límite definitivo de la física. Porque incluso si detectáramos señales de que vivimos en una simulación, nunca podríamos salir de ella. Toda nuestra ciencia, toda nuestra tecnología, toda nuestra conciencia, existiría dentro del sistema. No hay, afuera, accesible. Esto significa que la física tiene un techo. Un punto donde deja de describir la realidad y solo describe el comportamiento interno del sistema. Y tal vez ya estamos cerca de ese techo. Las teorías actuales, relatividad, mecánica cuántica, funcionan de manera extraordinaria, pero no encajan entre sí. Hay una grieta. Un límite. Como si estuviéramos intentando comprender el motor de un programa, usando solo lo que ocurre en la pantalla. Tal vez el universo no está roto. Tal vez nunca fue diseñado para ser completamente entendido desde dentro. Y eso nos deja con una idea profundamente incómoda. Que hay preguntas que la ciencia no podrá responder jamás. No porque falten datos, sino porque el sistema no permite acceder a ellos. Si esto es cierto, entonces nuestra búsqueda de una teoría final es imposible. No existe una explicación última dentro del universo, porque el origen está fuera de él. La realidad que experimentamos sería solo una capa. Una interfaz. Y nosotros, usuarios conscientes dentro de ella. No prisioneros. No protagonistas. Solo observadores que empezaron a hacer preguntas. Y tal vez, la pregunta más peligrosa no es si vivimos en una simulación. La pregunta real es: ¿qué pasa cuando un sistema empieza a darse cuenta de que tiene límites? Después de cuestionar el origen del universo, el tiempo, la conciencia y la estructura misma de la realidad, llegamos inevitablemente a la pregunta que más incomoda al ser humano. ¿Todo esto tiene algún sentido? Desde siempre, los humanos han buscado propósito. No solo en la vida individual, sino en la existencia misma. Queremos creer que el universo significa algo, que nuestra presencia aquí responde a un plan, que no somos un accidente cósmico sin dirección. Pero cuando miramos el universo con honestidad, sin consuelo emocional, surge una posibilidad inquietante. Tal vez no hay ningún propósito en absoluto. Las estrellas nacen y mueren sin intención. Las galaxias colisionan sin conciencia. El universo no parece recompensar el bien ni castigar el mal. Simplemente ocurre. Y si el universo no tiene un objetivo, entonces la idea de un propósito universal podría ser solo una proyección humana. Aquí aparece una distinción crucial. Una cosa es que nosotros tengamos propósitos, y otra muy diferente es que la realidad tenga uno. La ciencia moderna no ha encontrado ninguna evidencia de que el universo esté tratando de llegar a algún lugar. No hay una meta final inscrita en las leyes físicas. No hay dirección moral. No hay destino cósmico observable. Solo procesos. Esto es profundamente perturbador porque amenaza una de las bases psicológicas más importantes del ser humano, la idea de que nuestra existencia importa a nivel cósmico. Si no hay un propósito universal, entonces nuestra vida no cumple una función mayor. No estamos aquí para algo. Estamos aquí porque ocurrió. Muchos rechazan esta idea porque se siente fría, nihilista, peligrosa. Pero hay algo aún más inquietante: incluso si el universo tuviera un propósito, ¿cómo lo sabríamos? Cualquier propósito que imaginemos estaría filtrado por nuestra mente humana, por nuestras emociones, por nuestra necesidad de significado. Tal vez el universo no carece de propósito. Tal vez simplemente no es el tipo de cosa que tiene propósito. Un huracán no tiene intención. Una montaña no tiene sentido. Un átomo no persigue un objetivo. ¿Por qué el universo completo tendría que tener uno? Aquí es donde muchas personas intentan escapar hacia explicaciones reconfortantes. Religión, destino, diseño inteligente, simulación con objetivos ocultos. Pero incluso estas ideas no resuelven el problema, solo lo trasladan. Porque si el universo fue creado con un propósito, ¿cuál es el propósito del Creador? ¿Y quién decidió ese propósito? La cadena no termina. Y entonces aparece una posibilidad radical. Que el sentido no esté ahí afuera, esperando ser descubierto. Que el sentido no sea una propiedad del universo, sino una creación humana. Esto cambia todo.
Porque si el universo no tiene sentido inherente, entonces el significado no se encuentra, se construye. Nuestra conciencia, nuestra capacidad de experimentar, de sentir, de reflexionar, sería el único lugar donde el sentido puede existir. No como una verdad cósmica, sino como una respuesta. Desde esta perspectiva, la ausencia de propósito no es una condena. Es una liberación. Significa que no estamos obligados a cumplir un guión. Que no hay una expectativa universal que podamos fallar. Pero esta libertad tiene un precio psicológico enorme. Porque si no hay propósito dado, entonces somos responsables de crear el nuestro. Y eso es aterrador. Es mucho más fácil creer que la vida tiene un sentido predefinido, aunque no sepamos cuál es, que aceptar que el sentido depende completamente de nosotros. Porque entonces no hay garantías. No hay validación externa. No hay significado automático. Solo elecciones. Y aquí aparece una paradoja profunda. El universo puede ser completamente indiferente. Pero la experiencia de estar vivo no lo es. Sentimos. Amamos. Tememos. Pensamos. Y esas experiencias son reales, incluso si el universo no las valora. Tal vez el error no es buscar sentido en el cosmos, sino exigirle al universo que sea algo que nunca prometió ser. El universo no tiene que justificar nuestra existencia. Nuestra existencia se justifica a sí misma en el momento en que es experimentada. Y si no hay un propósito final, entonces cada momento consciente se vuelve extraordinario. No porque conduzca a algo más grande, sino porque no conduce a nada. Es finito. Frágil. Irrepetible. Tal vez el sentido no está en el destino, sino en el hecho de estar aquí. En un universo que nunca tuvo que existir. Experimentando algo que podría no haber ocurrido jamás. Hasta ahora hemos cuestionado el origen del universo, el tiempo, la conciencia, la realidad y el sentido. Pero ninguna de esas preguntas toca una fibra tan profunda como esta. ¿Qué ocurre cuando la conciencia se apaga? La muerte no es solo el final de la vida biológica. Es algo mucho más inquietante. Es la posible desaparición total de la experiencia. No dolor. No oscuridad. No vacío. Simplemente, nada. Y esta idea es casi imposible de aceptar para la mente humana. Porque todo lo que somos ocurre dentro de la conciencia. Pensar en su fin no es imaginar algo, es imaginar la imposibilidad de imaginar. Durante miles de años, las culturas han creado narrativas para suavizar esta idea. Cielos, reencarnaciones, almas, dimensiones posteriores. No necesariamente porque sean falsas, sino porque la mente humana necesita continuidad. Necesita creer que la experiencia no se corta de forma abrupta. Pero cuando observamos la conciencia desde una perspectiva científica, la imagen se vuelve incómoda. La conciencia parece depender del cerebro. Cuando ciertas áreas se dañan, la experiencia cambia. Cuando se apagan, la conciencia desaparece. No se va a otro lugar. Simplemente, deja de ocurrir. Aquí surge una pregunta brutal. Si la conciencia surge de procesos físicos, ¿qué queda cuando esos procesos se detienen? No hay evidencia de que quede algo. No recuerdos. No identidad. No observador. Y eso significa que la muerte no es una transición. Es una interrupción irreversible. Antes de nacer, no recordabas nada. No sufrías. No esperabas. No existías. Después de morir, podría ocurrir exactamente lo mismo. Pero esta comparación es engañosa. Porque antes de nacer, no perdiste nada. Después de morir, lo pierdes todo. Cada pensamiento, cada emoción, cada instante de conciencia que alguna vez existió, se detiene. No se archiva. No se conserva. Se pierde para siempre. Y aquí aparece el verdadero terror existencial. La muerte no es triste porque duela. Es aterradora porque borra. Borra la perspectiva única que eras tú. Una forma de experimentar el universo que jamás volverá a repetirse. El universo seguirá existiendo. Las estrellas seguirán ardiendo. El tiempo seguirá avanzando.
pero tú no estarás ahí para experimentarlo. Y eso nos enfrenta a una verdad devastadora. La conciencia no es necesaria para el universo. El universo no te necesita. Esto destruye la ilusión de importancia cósmica. No somos piezas esenciales. Somos fenómenos temporales. Y sin embargo, esa misma fragilidad hace que la conciencia sea extraordinaria. Porque cada experiencia consciente ocurre contra el silencio eterno. La muerte convierte cada momento vivido en algo finito. Irrepetible. No reciclable. No habrá una segunda oportunidad para este punto de vista. No habrá una corrección más tarde. Y aquí surge una paradoja profunda. Si la muerte es el fin absoluto, entonces la vida no necesita un propósito cósmico para ser valiosa. Su valor proviene precisamente de su carácter limitado. Un libro infinito no se termina nunca. Una experiencia infinita pierde significado. Pero una conciencia que sabe que puede apagarse, presta atención. La muerte no hace que la vida sea insignificante. La vuelve intensa. Pero esta idea tiene un costo emocional enorme. Porque aceptar el fin irreversible de la conciencia significa aceptar que no hay justicia final garantizada. Que muchas historias quedarán incompletas. Que muchas preguntas nunca serán respondidas. Y eso es profundamente injusto, desde una perspectiva humana. Pero el universo no opera bajo criterios humanos. Aquí es donde muchos se resisten. Donde la mente intenta escapar. Pero huir de esta idea no la hace desaparecer. Tal vez la muerte no es un enemigo. Tal vez es una consecuencia inevitable de una realidad que nunca prometió permanencia. La conciencia aparece. Experimenta. Y desaparece. Como una llama en la oscuridad. Y lo verdaderamente inquietante no es que se apague, sino que mientras estuvo encendida, fue consciente de que podía apagarse. Después de todo lo que hemos visto, un universo sin propósito evidente, un tiempo que quizá no fluye, una realidad que depende del observador, una conciencia frágil y una muerte irreversible, surge una pregunta que no es científica, ni filosófica, sino profundamente humana. ¿Vale la pena existir sabiendo todo esto? Esta pregunta no se hace desde la curiosidad. Se hace desde el peso. Porque si la conciencia es temporal, si la muerte borra todo, si el universo es indiferente, entonces existir puede parecer una carga. Un paréntesis breve entre dos silencios infinitos. Y ante eso, muchos sienten vértigo. Pero aquí ocurre algo extraño. A pesar de saber todo esto, seguimos viviendo. Seguimos despertando. Seguimos pensando. Seguimos sintiendo. ¿Por qué? Tal vez porque la pregunta, ¿vale la pena?, está mal formulada. Como si la existencia tuviera que justificarse ante un tribunal cósmico. Como si necesitara una razón externa para ser válida. Pero existir no es una proposición lógica. Es una experiencia. El universo no te pidió permiso para existir. Tú tampoco necesitas permiso para vivirlo. Cuando preguntamos si vale la pena existir, en realidad estamos preguntando si la vida tiene un valor objetivo, independiente de quién la vive. Y tal vez esa expectativa es el error. El valor no tiene que ser universal para ser real. El dolor no necesita significado cósmico para doler. La belleza no necesita eternidad para ser belleza. Una experiencia no es menos intensa porque sea finita. De hecho, es intensa precisamente porque lo es. Aquí aparece una verdad incómoda pero poderosa. Si todo fuera eterno, nada importaría. Si la conciencia no pudiera apagarse, no habría urgencia. Si cada momento pudiera repetirse infinitamente, ninguno sería especial. La finitud no destruye el valor. Lo crea. Saber que la experiencia termina es lo que hace que una mirada, una idea, un instante de claridad, importen. El universo puede ser indiferente, pero tú no lo eres. Y eso no es una debilidad. Es una condición. La existencia no tiene que servir a algo más grande para ser válida. No tiene que cumplir una misión secreta. No tiene que dejar una huella eterna. Tal vez existir no es un medio para un fin. Tal vez es el fin.
Pero aquí viene la parte más dura de aceptar. Si vale la pena existir no es una respuesta universal. Es una decisión personal. Nadie puede demostrarte que la vida tiene sentido. Pero nadie puede quitarte la capacidad de experimentarla. Aceptar la falta de propósito cósmico no obliga al nihilismo. Obliga a la responsabilidad. Porque si no hay un significado dado, entonces cada significado que surge de la conciencia. De tu conciencia. Y eso es aterrador, pero también profundamente liberador. No estás aquí para cumplir expectativas del universo. Estás aquí para experimentar lo que ocurre mientras existes. Y aunque todo termine, aunque no quede registro, aunque nadie recuerde desde fuera. La experiencia ocurrió. Fue real mientras fue vivida. Tal vez existir no vale la pena, en términos absolutos. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta real es: ¿qué haces con el hecho de que existes? Porque incluso si la conciencia se apaga para siempre, incluso si no hay testigo final, incluso si el universo no se da cuenta, tú sí estuviste aquí. Y por un instante improbable, el universo fue consciente de sí mismo a través de ti. Y eso, aunque no sea eterno, no es nada. Si todo lo que hemos dicho es cierto, si el universo no tiene un propósito definido, si el tiempo no fluye como creemos, si la realidad necesita ser observada, si la conciencia es frágil y la muerte es irreversible, entonces llegamos al último punto, el más incómodo de todos. No una respuesta, sino un silencio. Porque tal vez, después de todas las preguntas, no hay una conclusión clara. No hay una verdad final esperando ser revelada. No hay una frase que cierre el misterio. Solo queda el hecho desnudo de existir. El universo no nos explica por qué estamos aquí. No nos da instrucciones. No nos promete nada. Y, aún así, aquí estamos. Vivimos como si el mañana fuera obvio. Como si el tiempo nos debiera continuidad. Como si la conciencia fuera algo garantizado. Pero no lo es. Cada instante consciente es una anomalía. Una interrupción momentánea del silencio eterno. Antes de que existieras, el universo no te esperaba. Después de que mueras, el universo no te extrañará. Y esa verdad, cuando se acepta por completo, produce una sensación extraña. No desesperación, sino claridad. Porque si nada estaba garantizado, entonces todo lo que ocurrió fue un regalo improbable. No un regalo en sentido moral. No algo que alguien decidió darte. Sino una coincidencia imposible que, contra toda lógica, ocurrió. Por un instante, el universo se volvió consciente. Pensó. Sintió. Se preguntó a sí mismo qué es. A través de ti. Tal vez no hay un final épico. No hay un cierre cósmico donde todo tenga sentido. Tal vez la existencia no es una historia con moraleja. Tal vez es solo esto. Un paréntesis entre dos silencios infinitos. Pero incluso un paréntesis puede contener significado. Si alguien está ahí para experimentarlo. No estamos aquí para resolver el misterio. No estamos aquí para ganar algo. No estamos aquí para cumplir un propósito oculto. Estamos aquí porque, por razones que nunca comprenderemos del todo, algo ocurrió en lugar de nada. Y ahora, por un breve momento, somos testigos. Cuando este vídeo termine, el universo seguirá. Las estrellas seguirán ardiendo. El tiempo, o lo que sea que exista en su lugar, continuará. Pero este instante ya habrá pasado. Y eso es lo único seguro. Así que tal vez la pregunta final no es: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Tal vez la pregunta real es más simple. Y más difícil de enfrentar. Ahora que existes, ¿qué haces con este momento?